ser similar al diente que vamos a reemplazar, ¿no? ¿Cierto? Simplemente si va a ser una metal cerámica, se le reviste de porcelana, ¿no? En el caso. Las superficies proximales de los pónticos deben tener la libertad, deben dar la libertad para que el paciente pueda quitar. Entonces, el diseño del póntico, miren, va a estar determinado según el tipo de retenedor, según la estética, según la higiene también del paciente. Ahora, la altura, el espacio protético, la altura cérvico-cruzal también que va a haber, va a determinar también si, a pesar, por ejemplo, de que tenga una mala higiene, optar por un póntico determinado, por ejemplo, un póntico higiénico, necesitamos buena altura en ese aspecto, buen espacio cruzal, si no, no podríamos indicarlo. Y el tipo de reabsorción y el contorno del reborde. Hay rebordes delgados, otros rebordes que son un poquito más anchos para un póntico oval, por ejemplo, ovalado, que es ideal para zonas estéticas, como los dientes anteros superiores. Entonces, y por supuesto la higiene, ¿no? A nivel de tronero, no debe estar totalmente comprimiendo el reborde alveolar, la encía, tiene que tener cierta facilidad para la limpieza. La limpieza la hacemos ahora con los famosos Interprox, por ejemplo, los cepillos, hilos dentales especiales para prótesis fija como Superfloss, aunque eso está descontinuado, no sé si ya estaba viniendo. Y siempre hacer sus controles periódicos. Cuando hablábamos de rebordes o crestas desdentadas, hay que examinar, dice, ¿no? Frente a qué tipo de reborde estoy enfrentando. Y de acuerdo a ello, planificar un tipo de póntico. Entonces, ¿y de qué va a depender la reabsorción de una cresta? De la destrucción o no de la cresta. O sea, de qué va a depender, por ejemplo, si el tiempo de pérdida de los dientes que ha tenido, mientras más tiempo, más reabsorción. La cirugía, por ejemplo, la técnica quirúrgica, quizás han roto tabla ósea o no. Entonces, hay veces, como dice acá, encontramos rebordes muy agudos y tenemos que remodelar quirúrgicamente para evitar de que haga daño. Y si no, continuamente va a inflamar, se va a sentir dolor cada vez que muerde el paciente. Peor aún si es una prótesis total o una PPR de extremo libre. Ahora, esta deformidad de los rebordes podemos clasificarlos en tres tipos. La clase 1, cuando hay una pérdida de reborde, pero en ancho, en sentido vestíbulo-lingual. Pero la altura, no hay ningún problema, está bien. La clase 2, más bien pierde altura, pero no ancho. Y la peor de todas es la clase 3, donde se pierde todo. Por ejemplo, este es un gráfico, ¿no? Clase 1, fíjense, tú de frente lo ves al paciente y ves el reborde con una altura normal, no había, aparentemente está bien. Pero si lo ves desde oclusal, miren, el reborde tiene un defecto. ¿Ven? Hay una reabsorción muy marcada en formas centrípeta o centrífuga, chicos. ¿Cómo sería eso? ¿Se va hacia adentro o hacia afuera? Centrífuga. Centrífuga, seguro. Miren, ¿eh? Centrípeta, doctor. Centrípeta, doctor. Centrípeta, doctor. La clase 2, fíjense. Hay reabsorción, miren, ustedes lo ven en altura, ¿no? Y hay veces más todavía, puede llegar así, ¿no? Pucha, que lo han destrozado toda la tarde. Tú lo miras de ancho y el ancho está bien, no hay problema. Y esta es la peor, la clase 3, donde miren, en altura y en ancho, ¿no? Ya en ambos aspectos hay una reabsorción de la cresta, pero fenomenal. Ahí hay que tomar otro tipo de acciones, ¿no? Para poder minimizar los efectos en el aspecto funcional y estético que pudieran traer estos tipos de rebordes, ¿no? Sobre todo el clase 3. Algunos le ponen la clase 4, donde la reabsorción ha sido equilibrada, moderada tanto en altura como en ancho, ¿no? Ahora, clínicamente, ¿cómo los vemos? Fíjense. Clase 1, miren, si ustedes se dan cuenta, el reborde viene así y se hunde y nuevamente sale.
Esa es una reabsorción en ancho, ¿no? En el sentido vestíbulo-palatino. Pero la altura está ok. En esta figura del medio, ahí sí, miren, los dientes, el cenit de los dientes está ahí. ¿Ven? Y miren toda esta zona. Ha habido una reabsorción en altura. Y la última, fíjense, esto sí es lo peor, ¿no? La clase 3. Imagínense ustedes, este es un central. El otro central, ¿cómo irá? Para que cubra este defecto, tiene que ser así. Más o menos así va ahí. Mire la discrepancia, la diferencia de tamaño, ¿no? En sentido cérvico incisal. Y obviamente no se va a mirar, pues, estético, ¿no? Va a ser muy desagradable. Entonces, para esto hay varias opciones, ¿no? Injerto de tejido óseo, de tejido blando, una combinación de estos, utilización de estética rosada, si no quiere el paciente tener y recurrir a la cirugía. Hay varios, claro, no es lo ideal, ¿no? Porque de todas maneras no necesariamente tiene que salirnos, el pronóstico siempre va a cortarse, menos favorable, pero sí podemos hacer algunas cositas ahí. Ya poco a poco vamos a ver. Esto, por ejemplo, siempre les digo, ¿no? Esto podría ser un trabajo de investigación. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un trabajo de prevalencia de los defectos de reborde residual en el sector antero superior. Y haces un trabajo similar a este, ¿no? Y ya está, tienes tu tesis, ahí está. Entonces tú dices, a ver, ¿según quién? Vamos a ver, voy a hacer, acá dice Abraham, hay un estudio, y otro es Sieber, ¿no? Que es el más clásico, el de Sieber. Por ejemplo, clase 0, sin defectos, miren, ahí está, 12 en el Sieber 0. Clase 1, pérdida horizontal, en Abraham tiene 3, 36 y en otros 13. Y así. Entonces ustedes, ¿y cuál es la clase que mayor predomina? La 3, la peor de ellas, ¿no? La 3 todavía, donde hay mayor porcentaje, ¿cierto? De 100, mira, más del 50% se refiere en el caso de Abraham, tiene defectos de clase 3. Este es un trabajo sencillo, descriptivo, transversal, prospectivo, y ya está. Consejo de conejo. Y en cuanto a los conectores, tenemos dos tipos, ¿no? Los conectores rígidos, que los vamos a hacer, los clásicos, y los semi-rígidos o no rígidos, ¿no? Donde se usan como rompefuerzas, ¿no? Con ataches, pero eso no vamos a hacer, no vamos a lograr llegar a eso me refiero. Patrix y Matrix, macho y hembra, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Les dije también, cuando hay pilar intermedio, ¿dónde tiene que ir el atache, el rompefuerzas? ¿En mesial o en distal del póntico intermedio? Esa es pregunta de examen. Acá ya te está diciendo, dice que es en distal. ¿Será cierto? Vamos a ver. Y ya está. Eso nomás era para terminar respecto a lo que es pónticos y conectores. Ahora vamos a hablar de las preparaciones, ¿no? Las preparaciones. Ya está. ¿Se ve la diapositiva, chicos? Sí, doctor. Esto sí no lo hicimos, ¿no, chicos? Esto sí no llegamos a hablar, ¿no? Ya, vamos a hacerlo rápido porque de esto ya hemos hablado. Entonces, acá dice preparación dentaria. Miren, el concepto es muy importante que ustedes lo analicen. Ustedes ya han hecho preparaciones dentarias, entonces ya me van a entender ya. Proceso de desgaste selectivo de esmalte y o dentina. ¿Podría desgastar solamente esmalte? Si hago una caría, podría ser, porque la caría, una de las indicaciones de una caría, para hacer una caría de porcelana, es que la estructura sobre la cual se va a cementar debe ser un 80% esmalte. Si no, es complicado. Pues sí, podemos desgastar esmalte. Dentina también, ¿no? Para hacer las coronas completas clásicas. Pero ojo, desgaste selectivo en cantidad, área, extensión y una forma predeterminada.
por ejemplo, si un paciente viene, ningún paciente va a venir como tiene sus maquetas, ¿no? Los dientes sanic. O sea, ¿quién se va a hacer corona en dientes sanos, no? Pero van a venir con fracturas, con procesos cariosos, van a venir con atriciones, ¿no? Con abrasiones, malposiciones de los dientes, etcétera, etcétera. Entonces tú lo que vas a hacer es tomar la impresión, ya lo están haciendo algunos, toman la impresión, lo articulan en un semiajustable, y luego ¿qué haces? Encerado de diagnóstico. Entonces tú ves, al analizas al paciente y dices, oye, ¿sabes qué? Acá con rodetes le pones, dice, vamos a aumentar 2 milímetros en incisal, determinas espacio libre interoclusal también, espacio mínimo para el habla, vamos a aumentar 2 milímetros en incisal, 1 milímetro más hacia distal, entonces enceras, en base a esa información. Entonces cuando tú traes, mejor dicho, el encerado, como, el encerado es como tú quisieras que quede el paciente, ¿no? En cuanto a tamaño, forma y todo. Entonces le tomas una llave de silicona y con eso se talla, con eso se prepara el diente. Y si el diente, por ejemplo, tenía de altura cérvico-incisal, tenía, no sé, 6 milímetros o 7, y tú has determinado en tu encerado que debe tener 9, entonces te falta 2. Si tienes 7, te falta 2. Y cuando tú hagas la llave de silicona y lo lleves al diente, ¿qué vas a desgastar? Si tienes 7 y tú quieres que midas 9, ¿vas a desgastar algo? No, nada vas a desgastar. En incisal ya está listo. Entonces, ¿dónde vas a desgastar? Donde necesites. Por eso dice proceso de desgaste selectivo, ¿no? Y acá dice, dentro de una secuencia de etapas operatorias preestablecidas. Ojo, ¿cuál es la secuencia? Primero nos vamos a incisar, después unimos, reducimos, de ahí a vestibular en los dos planos, de ahí vamos a palatino, de ahí rompo punto de contacto, de ahí la fosa palatina. No te olvides la pared de oro. ¿Has hecho una secuencia o no? Has hecho una secuencia. Algunos estaban haciendo, algunos todavía hacen, yo les he visto, están tallando el central, ya están en incisar y se mandaron a tallar el palatino, o mejor dicho, el lateral. Se aburren, no, mejor empieza con el premolar. Y al final no hacen nada bien. Hasta en el mismo diente, están en incisal. No, mejor, no sé qué les dará, no, es una locura, pero no, un cuarto de hora les da y dicen, no, mejor incisal ya no, lo dejan a mitad y se van a palatino, ya ahí rompen el punto de contacto de distal, ya vuelven a la fosa palatina, de ahí a incisal, o sea, es un mamarracho. Y al final haces cualquier cosa, pero mal. Mal, entonces tú por eso, la gran mayoría, felizmente, sí asume un protocolo, una secuencia. Ahora, ¿esa secuencia lo puedes variar? Sí, por supuesto, lo puedes variar, pero siempre con secuencia, siempre siguiendo un protocolo, no al libre albedrío, así por así. Porque se me ocurrió hoy día, me levanté, hoy día voy a empezar entonces por palatino, de ahí sigo en distal, de ahí voy a vestibular, de ahí a fosa palatina, de ahí me voy a mesial recién. No puedes, o sea, no puedes trabajar así. Entonces, y acá mira, ¿qué dice? Empleando instrumental con forma y dimensiones específicas. Ya les he dicho, si yo quiero eliminar, por ejemplo, la cara distal, no voy a utilizar una fresa en forma de flama. Utilizaré una cilíndrica o una troncocónica. Si yo quiero hacer un margen en chamfer, utilizaré pues uno de punta redondeada. Si quiero hacer hombro recto con ángulo interno redondeado, utilizaré una cilíndrica o una troncocónica de punta redondeada, no redonda. O sea, miren, se dan cuenta, forma, instrumental y materiales de forma y dimensiones específicas. Ahora, quiero desgastar 1.2 en incisal porque quiero hacer un disilicato. No voy a agarrar una fresa que mida pues 1.8 de diámetro, no seas loco. Agarraré uno de 1 milímetro. Hago el surco 1 milímetro y dejo 0.2 para el acabado. ¿Se dan cuenta? Miren, ahorita yo les he dicho practiquen, pero ahora sí yo les podría decir, ¿sabes qué? Si ustedes desean,
me traen una maqueta nueva, hacemos una llave de silicona y les enseño a tallar así, con una sonda periodontal. Esa es la manera correcta en realidad. Esa es la manera correcta de hacer el tallado, con encerado y llave de silicona. No hay otra. Ahí sí tú estás agarrando, como dices, estás con luz. Pero cuando haces así nomás, estás como que andando ciego. Entonces, por eso les digo, yo al inicio les dije, hagan, tallen, preparen. ¿Por qué? Porque si yo al inicio les explicaba este concepto, no me iban a entender como ahora sí me están entendiendo. Entonces, por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, acá dice instrumental. Tiene que ser un instrumental, he dicho. Turbina de alta velocidad, no van a ser con baja. ¿Y cuántas salidas? Mínimo 3 salidas de agua. Si no, ese diente se quema. Pues miren, no es cualquier cosa, es una preparación dentaria. Y dice con la finalidad de que, ¿para qué hago todo eso? Para crear espacio para la restauración. ¿Cierto? O sea, si voy a utilizar, ¿y eso de qué va a depender? Del tipo de material, el tipo de restauración y el tipo de material que voy a emplear. Por ejemplo, si hablo de una corona, para una metal cerámica incisal, voy a desgastar todo. En metal disilicato 1.5, circonio quizás 1.2, dependiendo si es circonio tipo 1, quizás hasta 1.5, más todavía. Si es circonio tipo 4, tipo 3, 1.2 suficiente. O sea, depende. Y es más, no se dan bolas, no necesitan memorizarse nada. Tú tienes que coordinar con tu técnico y decir, oye, ¿sabes qué, Pedrito? Chuchera, vamos a hacer disilicato. Ya, ¿qué sistema usas en disilicato? Yo estoy usando IMAX. En IMAX es 1.5. Oye, yo voy a usar circonio, pero ¿qué circonio estás utilizando? ¿Circat? ¿De IMAX? ¿Cuál? Entonces, no tendré información, pero que te dé qué marca de qué casa está utilizando. Entonces tú simplemente vas a internet y dices, a ver, el fabricante dice, dimensiones. Te dice, ¿cuánto de desgaste necesitas? ¿Cuánto de espesor? Entonces, el fabricante serio, o sea, de una casa reconocida, ¿qué hace? Hace pruebas de su material. Y él te dice, mira, mi porcelana es resistente a 1.5 milímetros de espesor. Resiste. Si tú le pones 1, no resiste. Entonces, hazle caso al fabricante. En ese caso, sí es bueno seguir las instrucciones, las indicaciones que te da el fabricante. Porque no puedes inventar. Hay disilicatos que tienen 70% de fase cristalina y otros que tienen 60%. Uno es más resistente que el otro. Varía un poco, pero varía. Entonces necesitas saber, informarte. No puedes hacer a ciegas las cosas. No te olvides. Entonces, para lo que es lo voy a hacer rápido porque quiero llegar ya a la carnecita de esto. Hay ciertos principios que debemos de cumplir, pero ojo, esto que estamos haciendo, chicos, es para una rehabilitación. Ojo, no se olviden de esto. ¿Qué voy a escribir, niños? ¿Qué estoy escribiendo? Convencional. Una rehabilitación convencional. ¿Por qué? ¿Por qué rehabilitación convencional? Porque ¿qué otra rehabilitación habrá? La rehabilitación adhesiva. No se olvide. Rehabilitación oral adhesiva. El famoso ROA del doctor Roberto Tello. Algunos dicen ROA también. ROA. Entonces, cambia esto. Dependiendo. Nosotros vamos a trabajar con rehabilitación convencional, sí, pero vamos a agarrar, ya vamos a pellizcar, arañar a la rehabilitación oral adhesiva. O sea, no vamos a quedarnos en lo convencional, ¿no? Pero estos principios que vamos a enumerar y vamos a describir, todos son orientados a la rehabilitación convencional. Ojo. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, primero, vayamos con los principios mecánicos. Ahí tenemos que darle retención, paralelismo y fricción. ¿A qué se refiere eso? La retención está supervisada al grado de paralelismo que tengan las paredes opuestas de nuestra preparación. En un solo diente. Por ejemplo, ¿las paredes mesial con la distal son opuestas? Sí.
La pared palatino-lingual con la vestibular son opuestas, sí. Entonces, ¿cuánto de paralelismo le voy a dar? Ya vamos a ver. Y eso va a hacer de que la restauración, en este caso la corona, ingrese en forma pasiva, pero con fricción, o sea, con un contacto íntimo. No es que entre holgado ahí como una falda. No, va a entrar con una fricción, pero pasiva. ¿Ok? La solidez estructural de la restauración, la integridad marginal, de qué manera nosotros o qué mecanismo voy a utilizar para poder mantener una encía, un periodonto saludable. Y también la resistencia y estabilidad, ¿no?, de nuestra restauración. Vamos a ver, uno por uno. Entonces, a nivel mecánico tenemos muchas fuerzas que actúan van a actuar sobre la restauración. Tal igual que, ¿se acuerdan que hacemos en oclusión? Hay fuerzas externas e internas, ¿no? Fuerzas de cizallamiento, fuerzas tangenciales, ¿no? Todo esto lo vamos a ver. Entonces, como les decía, si nosotros hacemos puentes, coronas, individuales, múltiples, como sea, entonces estas van a estar sometidas a fuerzas en diferentes direcciones y de diferente magnitud. ¿Y esto quiénes lo van a generar? De afuera hacia adentro, los músculos de los labios, los músculos de los carrillos, ¿no? Y de adentro hacia afuera, principalmente la lengua. Es más, como dice ahí, estos van a estar sometidos al tipo de alimento que ingiere el paciente. Hay alimentos que son pegajosos. Por ejemplo, cuando tú haces restauraciones directas o indirectas, tienes que ya proscribir que el paciente coma alimentos que son sumamente pegajosos. La melcocha, el tofu, ¿no?, que les gusta mucho. Y hay algunos que comen periódicamente, casi diario. Entonces, esos van mermando la fuerza de adhesión, ¿no?, la retención que tiene nuestra restauración. Poco a poco, no se sale en un día. Si se sale en un día, ya, pues ya de corchazo, ya no sé qué cosa habrás puesto. Lo has pegado con moco seguramente, pero no has utilizado un cemento, no has tallado bien, o sea, es todo un desastre, ¿no? Pero poco a poco, a pesar de que tú cumplas con todos los protocolos, hagas bien tu preparación, utilices un adecuado agente de cementación, si consumes este tipo de alimentos, en el tiempo va a mermar y va a dislocar la unión. Y eso en desmedro de tu restauración y del pilar, ojo. Entonces, no se olviden de esto. Entonces, las fuerzas se van a distribuir a lo largo de la restauración, tan igual lo hacían con los dientes, ¿no? No se olviden ustedes que los dientes tienen diferentes magnitudes de movimiento, ¿no? En forma lateral, en forma vestíbulo palatino, ¿no?, o viceversa. Entonces, no todos actúan o se mueven con la misma magnitud. Varía mucho. Entonces, hay que tener cuidado cuando utilizamos pilares de diferentes segmentos de la arcada. No, de preferencia no hacer puentes demasiado largos, ¿no? Todo tiene un límite. Algo hablamos nosotros cuando la clase pasada, cuando escribimos la ley de Ante, por ejemplo. Todos los dientes superiores e inferiores tienen un eje de orientación. Los superiores, por ejemplo, tienen un eje de orientación mesial, ¿cierto? De atrás hacia adelante. Entonces, cuando nosotros cerramos la boca, se van a establecer ciertos contactos, y eso ya lo hemos hecho en oclusión. ¿Se acuerdan del componente anterior de las fuerzas? ¿Cierto? Los famosos stoppers, los famosos equalizers o estabilizadores, ¿se acuerdan? Todo eso influye acá. Entonces, eso va a hacer que, dependiendo de los contactos ABC, la ausencia de uno de ellos puede provocar pues muchas alteraciones en la posición de los pilares o de los dientes. Y eso afecta. Ese es el componente. Todos los dientes tienen esa tendencia de ir hacia mesial. ¿Por qué? Por el eje de cierre, ¿no? Porque la mandíbula cierra de abajo hacia arriba
pero de atrás hacia adelante. Entonces, esa dirección que sigue la mandíbula para lograr el cierre hace de que los dientes se orienten, siempre que haya una extracción, ya se orienten hacia adelante, se mesialicen. Si hablamos de prótesis unitarias, y yo pongo una corona, por ejemplo, un diente unitario, las fuerzas van a actuar con la misma, de la misma manera que si fuera un diente natural. Porque es su coronita simplemente. Le han puesto un forrito nomás si se quiere, ¿no? Es lo mismo. Pero sí, ¿qué pasa si utilizamos un puente fijo donde ya se unen hay dos pilares y los pónticos, ¿no? Entonces ahí ya es diferente, ya las fuerzas no van a actuar individualmente al pilar y a cada uno de los pónticos, y no van a ser uno solo. Las fuerzas van a incidir sobre los pónticos, por ejemplo, pero estos se van a transmitir hacia los pilares. Bien o mal, pero se van a transmitir a los pilares. Y si no tienes tu ABC, no tienes una distribución equilibrada de los puntos de contacto y por ende de las fuerzas, va a generar que esos pilares más bien se deterioren. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces, en un puente fijo, chicos, miren, las fuerzas de la masticación se van a trasladar hacia los pilares. No se olviden de eso. Entonces, miren, dependiendo del tipo de aleación que utilicemos y la longitud del póntico, o sea, la cantidad de pónticos en todo caso, también la tendencia va a ser a descementar o no esta restauración. Entonces, miren, si yo tengo un conector o una aleación muy débil, ¿qué va a pasar? Cuando esto mastique acá, cuando el paciente mastique, esto se va a hundir, pero esto va a traccionar, ojo, va a traccionar de esta manera a los retenedores que están en los pilares. Y en esta zona que estoy marcando, miren, en cervical de ambos pilares, en este caso, va a tender a descementarse. Se va a tender a descementar la restauración. Eso no lo vas a notar rápido. No lo vas a notar rápido. Entonces, poco a poco va a ir mermando hasta que va a llegar un momento en que quizás no se salga, pero sí ya va a generarse un espacio. Entonces ahí va a haber filtración, placa, microorganismos, alimentos, y poco a poco, cuando te das cuenta, ya acá tiene una tremenda lesión cariosa y al final empieza con dolor o simplemente se fractura ese pilar, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Ahora, doctor, pero yo a pesar que tengo eso, yo lo voy a poner un buen cemento y listo, con esto ya ve para que agarre. No, el cemento no tiene esa cualidad, o sea, simplemente es como un pegamento nomás, pero no tiene resistencia a las fuerzas de tensión y tracción. El cemento tiene poca resistencia, entonces es un complemento nomás. Entra a tallar mucho, muy importante el papel de cómo has tallado, el grado de convergencia, la altura cérvico-oclusal o cérvico-incisal de los pilares y la longitud. Hay muchos factores. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si no logras esto? Lo que nos dice acá, ¿no? La descementación. Si es que antes no, quizás no pasa, a veces pasa que, no sé si ustedes han visto sus propios tallados, hay zonas retentivas, ángulos muertos, les digo, ¿se acuerdan? Entonces, ahí a veces se mete el cementito y también te agarra. Pero por otro lado ya está filtrándose, ¿no? Porque se solubiliza el cemento. Entonces, como tiene zonas retentivas, a veces es difícil que el puente salga así nada más. Peor aún si los dos pilares son retentivos, o sea, no son paralelos. No sé si me dejo entender. Entonces, en ese caso todavía va a haber más retención, pero es una retención mecánica falsa. Pero no hay un sellado entre el pilar y el retenedor, en este caso la corona. Entonces, ahí, como no hay una zona retentiva, entonces va a estar como puesto nada más, pero ya el cemento prácticamente se ha perdido. Entonces ahí va a entrar un montón de placa, microorganismos, el pobre pilar empieza a deteriorarse
y ya cuando viene el paciente muchas veces porque ya se mueve mucho. ¿Y qué pasó? Ya se rompió toda la corona, ¿no? Ya se rompió. Entonces tengamos cuidado con esto, chicos, ¿ok? Acá, como dice, la rigidez de la estructura. Bueno, para evitar que esto flexe mucho, tenemos que usar aleaciones más rígidas, ¿no? Cuando hablamos, ¿qué es la retención? Es la cualidad de una preparación en impedir el dislocamiento de la prótesis en sentido contrario a su eje de inserción. O sea, tú vas a ingresar tu puente desde oclusal o incisal hacia cervical. Entonces, cuando tú haces una adecuada preparación, le va a dar retención. Es decir, va a evitar de que esa restauración que tú vas a pegar, vas a cementar, se retire en sentido contrario a su eje de inserción, ¿no? Claro, esto va a ser mermado, como les decía, por los alimentos, sobre todo los más pegajosos, ¿no? Entonces, la retención, como les dije, está dada por dos superficies opuestas y depende del grado de paralelismo. Y vamos a ver cuánto de paralelismo es suficiente, ¿ok? Mientras más paralelismo tengamos en la preparación entre dos paredes opuestas, y la intimidad del contacto, o sea, entre la superficie tallada y nuestra restauración, es decir, nuestra corona, mientras más íntimo esté, mayor retención obtendremos. Porque muchas veces el técnico solamente dice, oye, está bien selladita en cervical, pero adentro es un globo. Y eso eso vamos a hacer nosotros. Van a ustedes utilizar siliconas por condensación nada más, y vamos a ver si realmente la intimidad entre el retenedor y el pilar es la adecuada o no. Como dice acá, la retención mecánica por sí sola no es suficiente. Entonces, para complementar esto, tenemos que utilizar, ¿qué cosa? Un cementito. Entre los dos, ahí sí. Buena preparación, buen grado de paralelismo y una buena película de cemento, un agente de cementación bueno, golazo. Entonces, fíjense ustedes acá. ¿Cuánto grado de paralelismo es bueno? Acá dice, el paralelismo exacto no es bueno. O sea, que dos paredes así como el celular, ¿se acuerdan? El celular así bien paralela, ¿es bueno? No. Porque ahí para que ingrese tu corona va a ser complicado. Y no solamente ahí, para cuando tú quieras cementar, el cemento no va a escurrir, los excesos no van a liberarse. Entonces no vas a poder hacer que la corona ingrese bien, selle bien. Imposible. Un paralelismo exacto tampoco es bueno. Como dice acá, hay que tener cierta convergencia para el escurrimiento del cemento. Ahora, miren acá, si la corona es cortita, el paralelismo va a ser mayor. No llegamos a un paralelismo exacto, pero va a ser mayor. Pero si tenemos una corona clínica larga, así como las maquetas, entonces puede tener una mayor convergencia. ¿Y entre cuánto? Miren, el grado de convergencia oscila entre 6 y 20 grados. Pero cuando habla de eso es por pared. Por ejemplo, acá, miren. Acá tendremos 6 grados. Miren, el muñón es cortito. 3 grados por pared. Suficiente. Pero el muñón es más largo, fíjense. Tenemos hasta 10 grados por pared, o sea, 20. Por eso dice acá, el grado de convergencia oscila entre 10 y 20 grados. Ya en coronas cortitas, quizás utilizar surcos, cajas, eso ya habíamos hablado también de eso, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Ok, miren esto, ¿ven? Un acercamiento para que ustedes noten. Algunos están haciendo esto, ¿no? Pero ya muy pocos, o sea, la mayoría ya está terminando ya. Esto casi es una pirámide, ¿no? Una pirámide ligeramente trunca. Mucho, 17 grados por pared. Esto ya, tú le pones cualquier corona acá y se le va a salir. Y te va a venir el paciente a decir, doctor, pero pongan un buen cemento. No te preocupes, yo te voy a poner un cemento buenazo. Japonés, americano, alemán, igual. Así le pongo un cemento de marca. No va a ser suficiente porque el grado de convergencia es demasiado. Ahí están las variantes, ¿ves? Entonces, si tú sabes eso, no le prometas nada al paciente. Miren, ahí está. Más claro ni el agua. Oscila entre estos dos, entre 6 y 20 grados. Listo.
Ya, eso lo dejamos. Miren, esto también es un problema, ¿no? Muñón cortito. Muñón corto, ahí está la encía, miren, este muñoncito es cortito. Ahí tenemos un gran problema. Porque cuando ejerzan fuerzas masticatorias a este nivel, esto se va a levantar. Porque no hay retención acá. O sea, no hay largo, o sea, no hay oposición ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Pines, surcos accesorios o pines. ¿Ok? Entonces, eso va a ayudar a que evite ese disloque. Mire la conicidad, 5 grados, 10 grados, 15, 20, 25, mira, pirámides prácticamente. Demasiado, ¿no? Y ya les he dicho, miren, ¿quién da ese grado de paralelismo? La misma fresa. En realidad es una punta diamantada, pero ya nos hemos acostumbrado a decir fresas. Entonces simplemente cojo una fresa troncocónica y lo pongo en forma paralela al eje axial o al eje longitudinal del diente. Y solito este grado de conicidad que tiene nuestra fresita, que es aproximadamente 3 grados. Algunos tienen más, ojo, tengan cuidado con eso. Cuando una conicidad exagerada, tampoco hay que saber qué material vamos a usar. Entonces en estos casos, solito te da el grado de convergencia. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si yo tallo así como este diente del medio? ¿Qué pasa si tallo así? Es casi una pirámide, muy redondito ya. Entonces, va a haber varios patrones de inserción. Es decir, cuando yo tenga la corona, yo lo voy a girar para mesial, para distal, y va a ingresar. Porque es casi redondo, ¿no? Pero si yo le hago unos surcos, como en este caso, o mejor aún, tallo bien, como en el primer caso, ni hablar. Va a tener un solo patrón de inserción y entonces la retención va a ser mejor. ¿Ok? Entonces no hay que utilizar, o mejor dicho, no hay que hacer que la convergencia sea muy elevada. Tengan cuidado con eso. Vamos con la estabilidad. Otro factor a tomar en cuenta. ¿Qué cosa es la estabilidad? Es la resistencia, dice, ¿no? O la cualidad de la preparación para evitar el dislocamiento, pero ¿frente a qué tipo de fuerzas? A fuerzas de cizallamiento, a fuerzas oblicuas, a fuerzas tangenciales. Y eso se produce durante la función, cuando tú masticas, cuando tú deglutes, ¿no? O sea, la fuerza no cae directamente o perpendicular al plano de oclusión, imposible. No es perpendicular a la cara cruzada. Las fuerzas han visto, exagerando, han visto cómo come una llamita, la llama se va, ¿no? Lateraliza bastante, ¿no? Nosotros hacemos algo similar, claro, es una exageración de la llamita, pero nosotros hacemos algo similar en menor grado. O sea, las fuerzas que ejercemos no son así, en forma perpendicular al plano de oclusión. No forma ángulo de 90 grados, ni hablar. Al contrario, predominan las fuerzas de oblicuas, de cizallamiento, fuerzas tangenciales, no se olviden. Entonces, nosotros tenemos que cuando estas fuerzas incidan sobre la restauración, esas fuerzas no disloquen nuestra corona, nuestro puente. Y para eso es importante tener cierta longitud, la altura, y seguir la forma. Por ejemplo, esta es una exageración, pero si mi corona es así, tengo que darle forma, tengo que hacer esto. No puedes hacerlo recto la cara oclusal. Tienes que darle la forma. No se olvide. Mire, si hago por ejemplo, si hago un tallado piramidal como en la segunda imagen, muerdo acá y esto se va a levantar en una. Porque no hay una pared que se oponga. En cambio, en el primer caso, fíjense, por más que yo mastique, imposible, no va a lograr desalojar. Entonces, a mayor paralelismo también tendremos mayor estabilidad. ¿Ya ven? Ahí inclusive falta fórmulas matemáticas para ver esto. Entonces, pero nosotros no vamos a centrarnos mucho en eso, ¿ya? Miren, ¿ve? Entonces, igual, para evitar eso, para darle mayor estabilidad en uniones cortas, hay que adicionar pines. Ahora yo les digo, ¿dónde deben ir esos surcos accesorios? ¿En mesial o en distal? ¿Dónde deben ir? Apunten esto. Si son puentes,
pónganles en caras libres, así como está en el dibujo. En vestibular, en palatino, en lingual. Si son puentes. Si es corona individual, una corona individual posterior, háganle en caras proximales, inicial, distal. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Por ejemplo, si yo tengo un puente, si esto fuera un puente, acá tendríamos otro puente, por ejemplo, otro dientecito más, por ejemplo, ¿no? Un póntico, y este es muñón cortito, está bien que le haga acá, porque ¿qué va a pasar? Cuando esto se hunda, porque cuando masticamos esto se hunda y tiende a desalojar así, entonces cuando esto quiera desalojarse, estos surcos van a servir como una traba. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo en mesial, acá en mesial? Esto cuando quiere desalojarse y acá en distal, ¿va a impedir en algo? No, eso va a seguir. Es más, pues le va a servir como un canal guía nada más para que solito se deslice y lo desaloje la corona. ¿Entiende? Entonces hay una explicación. Acá hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa si el diente, el muñón es corto en sentido cérvico-oclusal? Dice acá, extendemos la línea terminal subgingivalmente. Yo lo dejo siempre esto así, pero ojo, yo puedo extender, o sea, hacer que mi terminación sea subgingival o intracircular. Como es muñón corto, entonces le voy a hacer 1 milímetro, 2 milímetros. ¿Está bien que haga eso, chicos? ¿O va a haber problema? Eso no está bien, ¿cierto? No puedo extender, y más aún si tengo terminaciones horizontales. En terminaciones verticales, los famosos bots, he visto que lo hacen. Yo no hago, la verdad, no lo he hecho, pero ahí es que terminan en filo de cuchillo. Yo quiero ver más evidencia clínica todavía ahí. Pero en este tipo de terminaciones que estamos haciendo nosotros, las clásicas, ¿no? Las terminaciones horizontales, en chamfer, en hombro recto con ángulo interno redondeado, en esos, te mete más de medio milímetro, olvídate. Al final se hace supragingival, la encía se retrae. Es más, tú antes de eso hemos dicho que tienes que hacer un sondaje. Tú dices, no voy a extender subgingivalmente, y te vas 1,5 milímetros. Ya está, quizás esa profundidad de surco era de medio milímetro. Y te has mandado 1 milímetro más, claro, así va. La fresa va a cortar, o corta encía, corta hueso, lo que tú quieras. Pero estará bien. Eso se va a inflamar, va a sangrar y al final se va a detraer. Es todo un problema. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas. Mejora sondaje. Y otra cosa, preserva los planos. O sea, no talles, esta es mi corona y voy a tallar así. Listo, ya está. ¿Qué es eso? ¿Dónde están los planos inclinados? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos planos? Tienes que darle esa forma. Surcos, ¿no? Ya he dicho, la misma forma, pero más chiquito. Eso también va a servir para dar estabilidad. La solidez estructural. Es decir, ¿qué cosa es? Se refiere básicamente a la restauración. O sea, si la restauración te dice, oye, yo necesito 1 milímetro de espesor, dale 1 milímetro de espesor. Si te dice 1.5, dale 1.5. O sea, no, es que yo soy conservador, entonces en oclusal solamente voy a desgastar 1 milímetro y voy a hacer una metal cerámica. Olvídate. Olvídate. Ahí mira, primero va a ir una película de cemento, tu agente de cementación. Después de eso el metal. Después de eso el opaque. Después de eso la porcelana. O sea, imagínate cuántas cosas y le das 1 milímetro. Porque eres conservador. Eso no sirve, pues. Por eso tienes que saber qué material vas a utilizar. Entonces, ¿para qué? No solo para resistir la fuerza masticatoria. Y si es un póntico, para que no haya deflexión. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la ley de antes, 8 veces más, 27 veces más, dependiendo de la longitud del póntico, ¿no? Entonces, tienes que darle el espacio interoclusal, vestibular, proximal adecuado, ¿no? Si no, vamos a tener problemas. Y esto es la falla más común, ¿no? A ver, vamos a empezar a tallar posterior y les digo, hagan surcos de orientación, ¿no? En las cúspides, en los surcos. Pero ¿qué pasa? Profundizan la fresa solamente, profundizan la fresa
solamente arriba, a este nivel. Pero en el fondo del surco casi simplemente hacen como un roce nada más. Entonces, claro, en las vertientes, en las cúspides van a estar bien, pero en el fondo del surco no va a haber espacio. Y lo van a hacer delgadito y se va a fracturar posiblemente. Entonces, como está en la segunda imagen, ahí sí, ¿no? Miren, hay una distancia, ¿no? Tanto en fondo de surco como a la altura de las cúspides. Esto de 1,15 es para metal cerámica, ¿ya? Eso no le toman en consideración. Va a depender del material que utilicemos. Todos los ángulos tienen que ser redondeados, nunca ángulos así, agudos, jamás. Son líneas, puntos de fractura, o de la estructura dentaria o de la propia porcelana. Entonces hay que redondear esos ángulos, no se olviden. Las estructuras de soporte y de protección del periodonto, ya les he hablado, ya creo que ya explicarles más ya es inútil, ¿no? Ya es mucha redundancia, ya. No debes invadir espacio biológico. Respeta el periodonto. Evalúa bien qué tipo, si es biotipo delgado, si es biotipo grueso, ¿no? Para que puedas hacer o una terminación intracircular o no. Quizás yuxta nada más. Y también quizás ahí te podría cambiar, dependiendo de, imagínate, si es un biotipo periodontal delgado, y la profundidad de surco podría ser hasta 1,5, pero si es delgado ya no puedo meterme más. A lo mucho, yuxta. Entonces, si el paciente tenía previsto hacer metal cerámica, le explica, le dice, que no puedo, porque se va a retraer tus encías. Se va a retraer, tienes un biotipo periodontal delgado. Le explicas a grandes rasgos cómo es eso. La encía es delgada, la encía insertada, o sea, todo lo explica. Y te dices, no importa, allá, pero me firmas acá. Yo te estoy diciendo de que ese metal cerámica con el tiempo, ¿no? Va a generar una reabsorción de la encía y del hueso alveolar y se va a mirar el cuellito del diente, lo parte de la raíz, pero eso ya no es mi responsabilidad. No hay problema, tú firme acá, está bien o no. El paciente asume la responsabilidad de las posibles consecuencias que se le da detallada a continuación. Firma, hazle. Pero si no, va a venir a fregar, no te va a dejar ni dormir. Así que tengan cuidado. La salud periodontal, imagínense, antes no se le daba mucha importancia, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo he estudiado, hace 20, ¿qué te importa años? Y no nos hablaban tanto como ahora. ¿Qué periodonto? ¿Qué encía? ¿Insertada? Biotipo, ¿no? ¿Qué es eso? Nunca escuché a mi profesor, o sea, quizás por el tiempo, ¿no? Pero ahora se habla muchísimo, o sea, rehabilitador que no sabrá hacer cirugías periodontales, no conocerá mucho, pero sí tiene que respetar el periodonto, tiene que saber, no poco, no bastante sobre el tejido periodontal, el tejido de soporte y cuál es su comportamiento. Entonces hay que ver, hay que analizar bien eso. Miren ustedes, ¿les gustaría tener esto? Por ejemplo, un resultado así. El paciente viene, si viene después de un tiempo y te dice, mira, he venido por mi control y lo ves así. Qué hermoso, ¿no? Y dices, no, ya lo hice, ya, está acá, chévere. Soy un trono. Pasaron años y sigue así. Qué hermoso. No hay inflamación, buen higiene del paciente, el perfil de emergencia es el adecuado, es como si esos días estuvieran saliendo por debajo de la encía, como debe ser, qué hermoso. Con buena salud periodontal, no hay retracción, excelente, cumpliste. Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, eso tiene que ver bastante también con manejar el hilo retractor. No, el hilo retractor básicamente cumple una función momentánea, ¿no? Para que la línea de terminación de tallado del cervical se exponga, se note en forma clara, para que el técnico pueda encerar hasta esa zona. O tú, en su defecto, el operador, en este caso el dentista, pueda inclusive, cuando ya ha puesto el hilo dental, pueda ver si todavía hay zonas donde puede alisar mejor, porque a veces están como aserraditos, no está muy regular, entonces lo puede mejorar la línea de terminación. Pero nada más que para eso. El hilo retractor sirve, de ahí lo sacas y listo, ¿no? Ahora, se dice, y hay estudios, que mientras máximo dice que el hilo de retracción debe estar 10 minutos, porque si no produce necrosis de esos tejidos blandos.
y puede ocasionar en el tiempo una retracción. Tengan cuidado con eso. O sea, hay que hacer 10 minutos aparte. 10 minutos, 15, dicen algunos máximo, pero no he leído más. Entonces, y dependiendo también del tipo de hemostático que utilices, ¿no? Hay varios tipos. Entonces, hagan las cosas bien, tengan su material listo y a chambearse, ha dicho, ¿no? A trabajar rápido. Doctor, buenas noches. Entonces, en todo caso sería solo el hilo retractor que se usaría cuando vas a hacer un tallado intra. No, si es supra no tiene sentido, ¿no? Si es supra no tiene sentido, o sea, no es necesario usarlo. Por ejemplo, hay carillas, sobre todo en carillas, que son supragingival y están a 0.5 milímetros por encima del margen gingival. En esos casos no es necesario, no es necesario. Pero si es yuxta o infra, olvídate, tiene que ser con hilo. Si no, el técnico va a adivinar. En todo caso, solo serían infra, ¿no, doctor? Solo serían infra para que puedas... Infra y yuxta. Sí o sí tienes que usar hilo. Sí o sí. No te olvides. Doctor, otra consulta. ¿Y cómo distinguimos el grosor del hilo, ya que hay 0,5, 1? Más bien, ¿cómo distingues qué grosor de hilo vas a poner? Ajá, ¿con qué hilo? Esa será la pregunta. Ya, para eso tienes que hacer el sondaje. Tú agarras la sonda y tú ves, si esa sonda no ingresa mucho, casi nada, en el mejor de los casos, hilo de 3 ceros. Si hay 4 ceros, es el más delgadito. Que no pretendas poner el hilo número 1, número 2, que parecen sogas, a una profundidad de surco de 0.5 milímetros. O sea, no puedes hacer eso. Por eso hay que hacer el sondaje. No te puedo decir, mira, para este diente va a estar el de 3 ceros, al otro un 0. No te puedo decir, tienes que hacer el sondaje. Cada paciente tiene una profundidad de surco diferente. Ya, entonces ahí va a depender del sondaje. Así que ustedes a partir de ahora, su sonda periodontal milimetrada. En periodoncia supongo que les habrán pedido la sonda California, creo, ¿no? Sí, doctor, sí. Ya, eso no lo pierdan, cómpranse 5 por lo menos. Cuesta carito, pero les va a servir. Miren, periodoncia, y ahora, a mí, ¿quién me iba a decir, oye, sondaje? ¿Qué sondaje? Tú pon nomás, toma impresión y listo, es más, ni hilo de refracción, o sea, imagínense, la educación está cambiando mucho, ¿no? Entonces, miren, bueno, esto es de acuerdo al material restaurador, que ya lo hemos visto, y esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Miren, en algunos casos yo les hice una explicación a algunos, ¿no? Miren, solamente 2, este es el chanfer, el del medio es el chanfer, y lo hacemos con una punta redonda. Y el otro, el último, fíjense, es un ángulo recto, un hombro con ángulo interno redondeado. Entonces la fresita va a ser más o menos así. Es una fresa de punta redondeada. Entonces ya saben ustedes la diferencia entre punta redonda y punta redondeada. En la punta redondeada solamente los cantos de la fresa, estas zonas, estos cantitos son redondeados. Y el resto es recto. En cambio acá no, acá todo, para el chanfer, todo es redondeado. Y eso si lo continúas te hace una circunferencia, ¿cierto? Entonces una cosa es punta redonda y otra cosa es punta redondeada. Ahorita hay un gráfico, ahorita les voy a mostrar. Entonces, miren, la higiene es importante, ¿no? Miren, ahí los Interprox, miren acá, los cepillitos. Y doctor, ¿qué grosor? Depende de qué tan abiertas tienen las troneras, ¿no? Si las troneras te permiten uno más grueso, más grueso. Si es bien ajustadito, más delgadito. Por eso hasta los Interprox vienen en tamaño, no en diámetro. Entonces, fíjense, esto es lo que no quiero que pase, chicos. Esto no quiero que pase. Generalmente, casi en términos generales, trabajar en dientes inferiores, sobre todo en caninos y premolares, olvídense, hasta sea varón, sea mujer, la encía es bien delgada, el huesito está ahí nomás. Entonces, ahí generalmente, si puedes hacer yuxta o supra, excelente. Pero cuando es puente, ya, ponle yuxta. Libre de metal ni hablar, no te va a generar mayor problema, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado. Acá dice, cuando la terminación es gingival, esta debe llevarse 0.5 milímetros por debajo de la encía libre, evitando así la invasión del espacio biológico. Es cierto
y también no. ¿De qué va a depender? Hay algunos pacientes que tú haces el sondaje y no ingresa absolutamente nada, ni medio milímetro. Profundidad de surco, 0. Entonces díganme ustedes, si es 0, ¿voy a hacer infragingival? Nada. Obligatoriamente tendré que hacer, en esa zona tendré que hacer yuxta. No me queda, inclusive hasta un poquito más. O sea, no me queda de otra. Hay pacientes que tienen 0 de profundidad de surco. Hagan sondaje, chicos, se van a llevar sorpresas. Y si tiene 0,5, no le vas a profundizar 0,5 también. O sea, prácticamente va a ser, ¿me entiendes? Pero en el peor caso, así tenga 2 milímetros de profundidad de surco, 2,5, hasta 3 podemos llegar, ¿no? Más de 3 ya es bolsa. Ya pongan de 2,3 milímetros de profundidad. No porque es 3 milímetros, entonces le voy a profundizar 2 milímetros. No, pues no hagan eso. Máximo 0,5. A eso se refiere esto que está escrito acá. Por más que tenga 2 milímetros, 2 milímetros y medio, 3 milímetros de profundidad, máximo entro 0,5. Nada más. Nada más. No tengo por qué profundizar más. Es suficiente con eso. Entonces, la adaptación marginal, o sea, la preparación debe ser tal a nivel cervical de que la adaptación, cuando el técnico te haga la corona, cuando haga el inserado, esté bien adaptado, como anillo al dedo. Pero si tu terminación está como un serrucho así, ¿qué va a adaptar el técnico? Pésimo. Entonces, él va a hacer lo que puede, va a adaptar a este nivel y va a quedar zonas, pues así es, donde se va a meter placa, restos de alimento. Al final es un desastre, ¿no? El perfil de emergencia. ¿Qué cosa es el perfil de emergencia? Es la proyección en este caso, de la corona, de la restauración, en este puede ser hasta una carilla, ¿no? Que va desde la raíz hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, en este caso, se proyecta la coronita, listo. Pero en este caso, miren, está sobrecontorneado. Ahí también tengan cuidado mucho cuando dicen, no, en vestibular te pide 1,2. No, yo lo voy a hacer 0,5 nomás. ¿Para qué? Es que hay que ser conservador. Y le vas a meter metal cerámica. Ya te he dicho cuántos materiales entran. Entonces, cuando el género te va a recibir, pero son tantos materiales que al final, miren cómo le hace. Sobrecontorneado. Y cuando está así sobrecontorneado, en esta zona, restos de alimentos, placas, residuos, o mejor dicho, filtración. Ya fuiste. Entonces, el desgaste hay que hacer de acuerdo a lo que nos pida el fabricante. El ser conservador no quiere decir que desgastes menos porque te da la gana, porque piensas que con esto estás cuidando al al contrario. Si has decidido hacer una corona, haz tu bien. Te puedo mantener casi elegido. Entonces, por eso dice acá, el perfil de emergencia se considera como la proyección de la raíz hacia el exterior, hacia la corona. ¿No? Dice acá, ¿cuánto de desadaptación marginal nos permite? O sea, miren esto, miren, acá esta diapositiva acá, la segunda. Miren cuánto de desadaptación tiene esta corona. Es un montón, pues ahí podríamos colgar hasta un perchero, ¿no? Como percha puedo usar esto para colgar mi ropa. Ya está totalmente desadaptado. Y acá también se nota, no está bien esto. ¿Máximo cuánto? 20 micros. Algunos dicen ya para la película Cemento, dice hasta 80 micros, dicen algunos. He visto literatura. ¿Pero para qué? Para que entre la película de Cemento. Micras, nada más. O sea, es casi nada prácticamente. Acá es una imagen, ¿no? Y la literatura está así, márgenes gingivales, acá hombro recto, redondeado, con biselitos de 15 grados, de 30 grados, de 45. Le dan todo, a ver, hazlo. Pero a ver, hazlo. Si imagínense el chamfer y el otro, las dos terminaciones que estamos haciendo, nos cuesta hacer. Imagínense hacer esto, ¿no? Le das un hombro con algo interno redondeado y te hay ahí un biselito, el bisel de 30 grados. No lo vas a poder hacer. Hay que ser realistas, ¿no? Yo no digo que nadie lo pueda. Puede ser que hay gente que sabe, que tiene una mano, pero vamos a pisar tierra, chicos.
Y es más, ya tú lo puedes hacer y el técnico va a llegar a ese nivel. Y estos son para metales generalmente, o para metales, no para porcelanas, no. Cuando hay bisel es metal, no. Ya ni se hace. Esto, por ejemplo, esta zona, el técnico, ya tú puedes hacer esto. El técnico va a poner el metal hasta ahí. Olvídate, no lo va a hacer. Va a quedar así, miren, acá abajo, un vacío ahí. ¿Y qué cosa va a entrar ahí? Ya saben, ¿no? Toda la lechuga, el arroz con pollo, la pachamanca, todo se va a meter ahí. Y al final, ahí se va a meter, ¿no? Pues ya olvídense, pues, de ahí un montón. Pues. Entonces, ¿para qué ya me hago bolas, no? Si con lo que estoy haciendo apenas, y el técnico es más ciego todavía, peor todavía. Entonces, cuanto mejor es el sellado del margen, menor es la línea de cemento expuesta. Más lenta su solubilización y menor es la cantidad de placa bacteriana acumulada. Excelente. Ya está, eso es casi como una conclusión. Nuevamente, la terminación en forma de chanfle está representada por un cuarto de círculo. Claro, si esto yo lo continúo, esto va a ser una circunferencia completa, ¿no? Y esto vendría a ser, ¿qué cosa? Un cuarto de círculo. ¿Con qué fresa lo hago? Con una fresa de punta cilíndrica o troncocónica de punta redonda. Esa es la tendencia. ¿Listo? Dice, junto con la terminación en hombro con ángulo interno redondeo son las más empleadas. Bueno, actualmente, es un decir, ¿no? Para la odontología convencional, pero si hablamos de odontología adhesiva, olvídate, esto ya no funciona. Ya. No, esto ya es otra cosa. Ahí está, esto quería que vean, chicos. A ver, el primero, la A, ¿qué cosa es? Punta Cilíndrica. punta recta, ¿cierto? A ver, vamos a ver si cambia de punta plana, punta recta, ¿no? Porque los cantos son bien agudos. ¿Sí o no? Agudos son. Ya. La B, ¿qué sería? Redondeada. Punta redondeada. Miren los cantos nomás están redondeaditos. ¿Y la C qué sería? De punta redonda. Ya. Ahora sí, cuando vayan a comprar. Punta redonda, doctor. Exacto. Cuando vayan a comprar y me digan, es que doctor, la señora me ha dado esto. Les voy a dar un coscorrón, ya saben, disculpen el término. Ya me cansan, ¿no? Porque, ¿quién está estudiando? Ya aprendimos, ya. Ya está. Ahí al más chibolo le va a dar su látigo, ya sabes. Porque cuando me digan, doctor, pues la señora me ha vendido, oye, ese rato hierve la sangre. Y la señora estará estudiando. La señora sabrá de eso. La señora sabrá de chanfle, de hombro con ángulo interno. ¿Sabe la señora eso? No sabe, la señora te vende. Y a ella no le echo la culpa en nada, porque la señora quiere vender. Si puede venderte piedra, te va a vender piedra. Pero tú no le vas a comprar la piedra si no vas a construir casa, pues, ¿no? Si no vas a hacer tu columna. Tú no quieres otra cosa. Tú, no, señora, gracias, no quiero esto, quiero otra cosa. Si no te quiere vender, hay un montón de tiendas. Pero no me venga a decir, doctor, pero esto me ha dado la señora. Y ahora sí, esta semana voy a revisar fresas. Y me tienen que tener la B y la C, los dos. Porque tú no sabes qué vas a hacer. Las dos, y vayan con su lupa, porque he visto que algunos son más cortos de vista que yo. Entonces vayan con su lupa, aunque sea, quiero ver, ahí, con lupa. Ya, entonces ya con eso que me digan, la señora me ha vendido, ya saben, los mantos de vuelta a biomateriales, los voy a mandar. Y los principios biológicos, miren chicos, el calor generado durante la preparación. Yo les he dicho, inclusive cuando ya traigan pacientes, les traigan una toallita gruesita, porque el campo no va a ser suficiente, aunque sea 2 traigan. Porque yo prefiero que el paciente, no importa que se moje bien, con su toallita para que no tampoco se trata de jugar carnavales con él. Pero lamentablemente es usar bastante agua. 4 grados de incremento de la temperatura pulpar, la posibilidad de necrosis es muy alta. Así que tengan cuidado. ¿Y cuando se genera calor? Cuando no hay irrigación. Cuando la fresa está vieja. Ya no tiene limaya, ya no tiene gránulos, pero ahí está dando.
Yo les aseguro que de acá van a terminar y de acá 5 años de ejercicio profesional todavía van a tener sus mismas fresas que hoy día están usando. Les apuesto. Y otro me va a decir, no, es por cariño, es cuando eres estudiante, van a decir, ¿no? Ya no desgaste, está en metal, pero ahí está, lo están usando. Tienen que votar, eso te lo paga el paciente. No se olviden, 3 salidas de agua mínimo, fresas y turbina en mal estado. Hay algunas turbinas, ustedes han visto cuando hacen hueco las pistas, ¿no? Esos taladros, igualito está la turbina. La fresa está que baila, no está en su eje, pero lo están usando. Ya olvídense, en paciente, eso ya es una aberración. El desecado dentinario. Agarran y dicen, a ver, voy a ver si está bien, y agarran, están tallando y agarran la jeringa. Media hora y fuerte. Pues ya está desecado, ya. Eso ya va a haber sensibilidad postoperatoria, si es que no hay una necrosis, ¿no? Antes que eso. Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando hagan los provisionales, la exotermia, esos acrílicos convencionales, los clásicos, eso, la práctica siguiente vamos a hacer provisa, les comento. Esos acrílicos, ¿no? Liberan calor, ustedes ya saben ya. Entonces, a veces nos olvidamos en el paciente, olvídate, ya el diente que está tallado no tiene esmalte, estás en dentina, cerca a la pulpa, y ese calor que va a generar el acrílico, olvídate. Durante los procedimientos de impresión, tenemos que tener cuidado también, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Todos estos factores que están leyendo acá son factores potenciales de irritación pulpar, que podrían llevar a una necrosis o una pulpitis irreversible. Entonces, los desgastes excesivos, además de promover la pérdida de retención y de estabilidad también, modifican la salud pulpar. Ya, no se olviden. Consecuencias, inflamación, hipersensibilidad y necrosis. Oye, doctor, me has cementado, después que me has pegado mi coronita, no está que me duele. No te preocupes, toma naproxeno cada 12 horas, que listo. Y lo botan, ¿no? Ay, ay, ay. Requisitos, miren ustedes, miren, esto es lo que va a pasar. Tu tallado acá ligeramente, podemos decir el yuxta, ¿no? Acá está yuxta gingival, ahí está yuxta gingival. Es un chamfer, ya, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, acá tenemos que jugar también con el diámetro de la fresa. Lo que les decía, algunos les he explicado. Si yo utilizo, miren, yo estoy usando un chamfer liviano nada más, superficial, y le meto esta fresa tremenda también, miren, se va a llevar va a cortar hasta la encía. ¿Se dan cuenta? Y va a empezar a sangrarte como no se imagina. Pero ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Un poquito menos de diámetro podría ser, pero ¿cuál es el riesgo? Miren. Muy delgado. ¿Qué pasa? Miren. ¿Cómo está la línea de terminación? Así y así. Entonces, vamos a exagerar acá, vamos a pintar, mejor dicho, vamos a pintarlo bien. No se puede dibujar con este colorcito, con el mouse. Miren, ¿cómo viene? Así. Así. Miren. Y esa espícula, esa punta que es del diente, cuando tú tomes impresión, imagínate. Uno que se va a fracturar en el yeso, y eso ya fuiste, no va a adaptar nunca. Y asumamos que salga en el yeso. ¿Tú crees que el técnico le va a dar exacto ahí? Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Miren ustedes. Esto que ven ahí es un hilo retractor. Antes de tomar la impresión, ¿qué hacemos? Le ponemos el hilo de retracción y miren cómo se separa la encía. Entonces, ahora sí, pongo la mitad nomás, miren, la mitad nomás de la fresa, no profundizo todo. La mitad y me va a dar el chamfer, como yo quería, sin lastimar, sin dañar la encía. Por eso es que cuando ponemos el hilo de retracción, evaluamos. Secamos con una gasita, no con aire, no, eviten secar con aire, por favor, con gasa, y evaluamos cómo está la línea de terminación. Si hay zonas irregulares, agarramos nuestra fresita y le damos una pasadita, la fresa de pulir, y le damos una pasadita, y se acabó el asunto. Se acabó el asunto. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que ahora sí ya me pueden entender más esto, ¿no? Claro, vamos a poner hilo de retracción, eso van a traer, van a comprar, ya les voy a pedir cuando estén con sus pacientes, obviamente. Ya, entonces,
como dice acá, el marketing, el ver mucho, pues, esto es guerra, esas cositas, ¿no? Que dicen, todos quieren tener dientes grandes, blanquitos, dicen. Pero a veces no podemos llegar a hacer eso. No es igual, entonces hay que tener mucho cuidado. Se desgasta lo necesario, se indica lo necesario, no se sobreindica. Ya, a veces no necesita corona, pero le están metiendo corona, hasta poste, por gusto. Ahora hay tendencias, inclusive el doctor Tello hace, ¿no? El no crown, no post. No corona, no post. Y él dice, no, ahora las coronas la indicación para una corona está estrictamente, va a la redundancia, indicado, ¿no? Para reemplazar coronas antiguas nada más, en mal estado, porque ya está tallado. Porque ahora que dice, no, hasta implante. Pero claro, todavía nosotros no estamos viviendo en ese país de las maravillas, ¿no? Cuando haya quizás mayor capacidad adquisitiva, cuando la gente tenga una capacidad adquisitiva muy grande, dirá, pues sí, pues hazme implante, ¿no? Pero no les gusta a todos tampoco. Entonces tenemos que hacer puentecitos. Pero hay veces hay que evaluar. Por ejemplo, un paciente y tiene casi todos los dientes completos. Le falta, por ejemplo, el segundo premolar inferior. Y me ha pasado con ustedes, no sé si en el otro grupo. Y me dice, doctor, voy a hacer un puente. Voy a tallar el primer molar inferior y el primer premolar inferior y voy a poner ese. Y de verdad, a mí me da pena. Le digo, ¿sabes qué? No lo haga. Porque en los dos dientes, los pilares están intactos, sanos. Entonces, y vas a hacer, no, pero lo vas a hacer libre de metal, le va a costar 3.000 soles. Mejor con 3.000 soles te haces un implante. Entonces, mejor no. También hay que ponernos en el zapato del paciente, ¿no? Eso sí. Ahora, miren esto. Y esto ahora ustedes me van a dar la razón. Miren. Vamos a leer. Las preparaciones dentales como objetivo protésico no pueden significar la exigencia de habilidades extraordinarias. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron? Su papá Guairo les decía, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo tallaba? Era una lágrima, ¿no? Tampoco necesitamos instrumentación compleja, motores eléctricos, láser, no, con mi pieza de mano nomás. No necesitas habilidades extraordinarias. ¿En qué sentido? Es cierto que algunos tienen mejores habilidades que otros, es cierto. Pero que tú digas que yo no puedo, simplemente eso es ociosidad, eso es descuido, falta de práctica. Y acá te dice, no necesitas habilidades extraordinarias, instrumentación compleja, pero eso sí, ¿qué quiere? ¿Qué requiere? Meticulosidad, disciplina y mucho, ¿qué cosa? ¿Mucho qué? Entrenamiento, doctor. Entrenamiento. No hay otra, chicos. Acá magia no existe acá. Si eres un elegido de Dios, como dice, pues, has nacido con el don, pues, eres un capo tallando. Pero de esos pues hay uno que otro, ¿no? Pero a pesar de ello, tu planificación, tu plan de trabajo, eso ya también juega. No solamente saber tallar. Yo puedo enseñar a tallar a un niño a un jovencito de tercero, cuarto, quinto, secundaria, y lo va a hacer, muchos de ellos lo harán mejor que yo. Pero ¿sabrán por qué lo hacen? Sabrán que ahí tiene pulpa, ahí tiene túbulos dentinarios, prolongaciones odontoblasticas, saben que hay un cuerno pulpar, saben que el calor genera muerte pulpar, ¿saben? No sabe nada. Entonces, no solamente es abrir y tapar huecos, poner puentes, sacar muelas, no, eso no. Tiene que haber detrás de eso una base científica, una base teórica, un respaldo para que tú hagas lo que estamos haciendo ahora, lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Si no, somos uno más del montón. Pero si no tenemos esa perspicacia, meticulosidad, ahí sí tenemos que ser nuestros principales jueces para nosotros mismos. Está mal. No decir, oye, ya lo dejo ya. Bueno, pues sigue así, pero vas a ser uno más del montón. Después cuando digas, no hay paciente, uy, qué pena, ¿no? En vano estudié esta carrera, mejor hubiera estudiado medicina, mejor hubiera sido ingeniero.
Pero si vas a ser mediocre, si vas a ser un ingeniero mediocre, un médico mediocre, todo. Entonces, no, estás en la universidad, no puedes darte esos lujos, chicos. Tienen que ser buenos, tienen que cambiar de actitud. En cuanto a la refrigeración, no vamos a... ¿Y cómo mides? Pues no, dice no debe ser menor de 50 mililitros por minuto. O sea, medir eso, ¿cómo? Simplemente ten mínimo 3 salidas de agua y abundante irrigación. No escatimes en eso. La presión, siempre intermitente. Y ustedes mismos han notado cuando ustedes presionan en exceso, ¿qué pasa con el acrílico? Se lo llevas el diente. Y en el diente natural no va a pasar algo así, pero vas a generar mucho calor. Vas a generar mucho y vas a tallar, inclusive también te puedes llevar estructura dental que no deberías. Entonces ya con esto estás desarrollando mucho tu propio obsesivismo, ¿no? Las fresas adecuadas en tamaño, longitud, la humedad. No utilices aire de la unidad, de la jeringa triple, no, es gasa, con gasa. A partir de ahora quiero gasa. ¿Ok? Acá tenemos la zona de inserción, que es miren, el segundo plano en vestibular y toda la fosa palatina, zona de inserción. La zona de fricción, donde va a depender del grado de paralelismo entre estas dos paredes opuestas. Acá estamos viendo vestibular y la pared de oro, ¿no? Palatina, pero también mesial distal, no se olvide. Esa es la zona de fricción, la que nos va a dar estabilidad, retención sobre todo. Y la zona de soporte donde se va a apoyar, ¿no? La línea de terminación. En este caso, como estamos haciendo terminaciones horizontales, chamfer o el otro, hay buena zona de soporte, pero en los casos de terminaciones verticales prácticamente esto es nada. Es en filo de cuchillo esa terminación. ¿Esto qué me dicen? ¿Están de acuerdo o no? Ya creo que ahora sí me pueden responder, ¿no? ¿Es cierto que es así? Espacio mínimo para la estética, 2.5, no olvídense, esto ya no, ya. Esto va a depender del tipo de material. Así que no le hagan. Es falso eso. No, ya no, eso es antiguo ya, por eso les pongo, pero no hagan así después los otros, usted ha puesto una diapositiva. Pero bueno, el que está atento, está atento. Pues. Eso también lo dejamos. Miren los instrumentos de corte, ahí están. Gránulo grueso, el más grueso. Gránulo, o sea, de halo verde, el que le sigue. Halo azul o el que no tiene halo, corresponde al halo azul, ¿ya? Este es el que debemos usar para el tallado. Gránulo rojito, o mejor dicho, halo rojo, mejor dicho, disculpen, es para ya casi pulido, ¿no? Y mejor aún el halo amarillo. Blanco casi no hay mucho, pero con el halo amarillo hacemos el acabado. Y acá los diámetros, miren, por eso le digo, doctor, ¿qué tamaño, qué espesor? Todo, compren, les va a servir. ¿No? Todo, ya no les doy acá están los vestidos. Estos, por ejemplo, ¿no? En flamita, ¿no? En pimpollo, doctor, ¿cuál de ellos? Todo. Hay algunas con cavidades palatinales que son muy prominentes, o sea, muy cóncavos, muy profundos. Entonces tienes que usar uno más gordito, inclusive así tienes que usar, más gordito. Pero unos que son más aplanaditos, usaremos esto, pues, ¿no? El último, o sea, depende, ¿no? Ahora, ahí está, la mitad de la fresa nomás para hacer el chamfer. Y estos, estos de acá, esto no es necesario, no puedes hacerlo con una troncocónica o cilíndrica, ¿no? Pero si tú eres millonario y no te gusta trabajar mucho, ya con eso lo puedes hacer. Pero no es necesario ese tipo de fresas. Ahí está, es lo que les decía. Para la cara palatina, depende de la profundidad. Entonces, es dependiendo del tipo de material que vas a usar, ¿no? El chamfer se usa, chicos, la terminación en chamfer, con esta fresa de punta redonda, se usa para todo. Para metal cerámica, para libre de metal, para todo. Y el hombro con ángulo interno redondeado solamente para libres de metal. ¿Ya? Eso también anoten. Esto ya no se usa casi, ¿no? Esto es poco ya. Ahí está, miren, los tipos, pero vamos a hacer ahora, esto ya lo hemos hecho, miren, debería hacer primero esto, pero ahora van a tener más rapidito. Primero que hacemos, chicos,
surcos guía. Y miren la orientación de la fresa. De abajo hacia arriba y de vestibular hacia palatino. No plano, no está así. Tiene una inclinación hacia palatino. Después unimos. Ya está, ya unimos. Excelente. Después, ¿qué hacemos? Dos planos, ¿no? Hacemos los surcos en vestibular, surcos guía, pero en los dos planos. Mira acá. Acá se nota clarito el cambio de orientación del eje de la fresa, ¿no? Ya está. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Unimos los planos, ¿no? Bueno, ahí están los planos todavía. Después de eso vamos a unir, ahí está, unimos. Primero el plano cervical, ¿cierto? Ahí está, y ya te está saliendo la línea de terminación marginal, ¿verdad? La que has elegido. Y luego unimos el segundo plano, ¿no? Porque el tercero, el incisal, ya fue prácticamente. Y acá también inclusive se nota esa zona de transición. Eso con una fresita de gránulo fino no lo voy a aplanar, lo voy a hacer desaparecer, ¿no? Para que no se note esa línea de transición. Pero la convexidad de la cara vestibular se tiene que mantener. Miren, ahí está, miren, justo se nota ahí, ¿no? ¿Listo? Ahí viene la pared de oro, igualito con surcos guía. Nunca, no debe faltar pared de oro. Algunos todavía me están desapareciendo la pared de oro. Miren, rompemos el punto de contacto. Ya sabemos cómo hacerlo. Hay que proteger el diente adyacente. Utilizar cinta metálica. Hacemos un surco de orientación con una fresa redonda, calibrándola obviamente en la fosa palatina. Ahí han hecho 3, ¿no? ¿Alcanzó? Ya, bien, si alcanza, alcanza. No hay problema. Y luego, ¿con qué lo unes? Miren, acá va a ser así. Así va a ser más o menos. Ya está, ¿no? Ya lo tienes listo. Ahí solamente tienes que redondear nomás. Redondear y se acabó el asunto. Lo mismo para una libre de metal. Miren. Surcos. Unimos. Ya está. Ya están saliendo las orejitas ya. Pared de oro, no se olviden, palatino. Y luego proximano. Primero rompemos con fresa de fisura. Y luego ponemos esto, ¿no? la troncocónica. Y listo. Miren acá como ya está saliendo. Ojo de loca, no se olviden, ojo de loca. Para que vean todo el margen, la terminación cervical, ¿no? Ahí está, el surco de orientación. En este caso uno nada más lo hicieron en la fosa palatina. Ahí está. Y lo que les decía, ¿no? De ahí lo tallamos. Pero sin llevarnos la pared de oro. Pues no vayan a hacer esto, pues chicos. Algunos siguen todavía en eso, ¿eh? Si no, ¿dónde va a haber fricción? Tiene que haber fricción entre esta pared, la zona de fricción, ¿se acuerdan? Y esto. Paredes opuestas. No se olviden, chicos. Y termina así, ¿no? Así termina. Con los ángulos, todos los ángulos redondeados, todos. Ya eso lo haces con tus sofres, con las fresas de gránulo fino. Ojo de loca, con un solo ojo, sea en forma directa o en forma, con dos ojos no se van a observar, o en forma indirecta con un espejo, ¿no? Porque cuando ya estén con pacientes van a hacer esto, con el espejo. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¿Qué hora, chicos? 10:05, doctor. Ya está. Entonces creo que... ¿Hasta qué hora es la clase, chicos? 10 y 10. 10:10, uy, justo, ¿no? Y vamos a detener la grabación entonces.